Buenos días mis hermanos, que el Señor les bendiga grandemente, reciban un saludo y un fuerte abrazo a la distancia de mi parte. Yo espero que el Señor esté sosteniendo sus vidas, llenándoles de paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y que podamos estar siempre confiados en que Dios tiene el control de todo. Una vez más tenemos que dirigirnos a ustedes, mis hermanos, a través de este medio. Y bueno, hay que aprovechar también las oportunidades que Dios nos da y que puedan vernos más gente también, ¿no? Vamos a continuar nuestra serie de estudios que se ha comenzado, ya Pastor Danilo ha compartido algunos. Y lo que estamos tratando ahora es cómo cambiar o cambiando nuestra manera de actuar. Es el tema general de los estudios que hemos estado estudiando. Y bueno, ya hemos visto y hemos aprendido acerca de cómo debemos de adorar a Dios de una manera que a Él agrada. No de una manera superficial o acomodada a nuestras preferencias, sino que debe ser algo sincero, algo digno, apropiado para nuestro Dios. La anterior semana aprendimos acerca de cómo orar también, como a Dios le agrada. Y esto es importante porque la Escritura nos dice y nos advierte que muchas veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Y la manera de orar como a Dios le agrada es conforme a su voluntad. Pastor Danilo nos dejó enseñanzas claras para poder aplicar esas enseñanzas, esos principios a nuestra manera de adorar a nuestro Dios y la manera también de cómo dirigirnos ante Él. El día de hoy vamos a aprender, seguido también con respecto a los temas que estamos estudiando, de cambiar nuestra manera de actuar. Hoy vamos a aprender cómo estudiar la Biblia, la palabra de Dios, de una manera que a Dios le agrada. Y es que podemos estudiar la Biblia de una manera que a Dios no le agrada. Claro, por supuesto. Muchas veces nosotros, o bueno, los cristianos pensamos que estudiar la Biblia es simplemente agarrar un texto bíblico o un versículo y leerlo. O a veces tenemos una actitud diferente al acercarnos a la Escritura, con pereza, con obligación o porque toca, y solamente por cumplir un devocional o una tarea. Y bueno, cuando llegamos con actitudes distintas o una actitud no apropiada ante el Señor, pues no estamos estudiando la Biblia como a Dios le agrada. Es por eso que hoy vamos a aprender y vamos a estudiar en base a lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Qué es lo que debemos tomar en cuenta nosotros para estudiar la palabra de Dios? Pero antes de desarrollar el tema, quiero hacerle unas preguntas. Y quisiera que usted piense profundamente y detenidamente en esto. ¿Qué es para usted un estudio personal de la palabra de Dios? La segunda pregunta que quiero hacerle es, ¿cómo estudiamos la palabra de Dios en nuestras casas o personalmente? Quizás tenemos las respuestas para estas preguntas, pero ¿estaremos en lo correcto? ¿Estaremos haciéndolo de una manera adecuada, que glorifique a Dios, que traiga un provecho a nuestra vida espiritual, a nuestra vida personal y que dé como resultado la glorificación de nuestro Dios a través del estudio que nosotros estamos haciendo de la palabra de nuestro Dios? Y es que la Biblia es la palabra de Dios. Y tiene el derecho de dictar nuestra manera de pensar, nuestra manera de conducirnos y también nuestra creencia. Abramos nuestras Biblias, por favor, en el libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, y vamos a leer el texto que se encuentra en esta porción de la Biblia. Para recordar algo muy importante y una enseñanza preciosa acerca de lo que describe y dice de la palabra de nuestro Dios. Capítulo 4 de la carta a los Hebreos, versículo 12, dice esto. Probablemente es muy conocido para nosotros, ¿no? La Escritura dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es a través de la Biblia que aprendemos cómo pensar, cómo actuar y ser como Jesús. Hacer un estudio bíblico, hacer esto de una manera adecuada, de una manera que agrade a Dios, ayuda a nuestra vida a llegar a donde Dios quiere llevarnos, a donde Dios quiere que nosotros estemos. Es por ello que debemos tomar en cuenta que la palabra de Dios
tiene un significado importante para nuestras vidas. No es simplemente un libro común y corriente como los demás. La Escritura dice que es viva y es eficaz. Y esto debemos tomar en cuenta nosotros al momento de abrir este libro sagrado y estudiarlo. Porque tiene poder, tiene autoridad sobre nosotros para dictar nuestra conducta, nuestra creencia y cómo debemos de actuar o de vivir. Vamos a orar, mis hermanos, por favor, para que el Señor sea guiándonos en esta mañana, en este estudio, y sea el Espíritu Santo de Él quien nos dirija y nos lleve al convencimiento de toda la verdad. Amado Señor, Padre Celestial, gracias, mi Dios, por este tiempo que tú nos obsequias para estudiar y meditar en tu palabra, mi Dios amado. Yo te pido que, Espíritu Santo, tú seas hablando a nuestras vidas hoy, llenando nuestra mente, Señor, y nuestro corazón de tu verdad, que podamos atesorar estas enseñanzas en nuestro corazón, pero sobre todo, mi Dios, podamos ponerlo por obra. Gracias, mi Dios, por este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Para poder estudiar la palabra de Dios de una manera agradable, aceptable a nuestro Dios y que sea provechosa para nuestra vida, debemos considerar algunas cosas y tomar en cuenta algo muy importante. Lo primero, debemos considerar y entender que la palabra de Dios es importante y que debemos reconocer que produce un impacto en nuestra vida. John Piper, quiero citar lo que él dijo una vez: si usted no ha sido sacudido cuando está leyendo la Biblia, entonces no la está leyendo. Es interesante lo que este hombre, este ministro del Señor dice. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue sacudido, conmovido al leer la palabra de Dios? Y es que cuando leemos la Biblia, eso es lo que debe producir. Debería inquietarnos, alterarnos, sacudirnos desde adentro. Y es que eso es lo que hace la Biblia, porque es viva y es eficaz. Hay un ejemplo claro que está en la palabra que a mí me ha llamado la atención durante mucho tiempo, una vez que escuché. En el segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículo 3 al 20, es una porción algo larga. Vamos a leer la historia de un rey que llegó al trono de Israel a la edad de 8 años. Y él reinó durante esta nación durante 30 años aproximadamente. Pero lo que a mí me llama la atención de este rey es su conducta, su manera de dirigirse y su manera de actuar cuando fue presentado, cuando se le presentaron las escrituras a él. Antes de leer esta porción, voy a hablar del rey Josías. Tal vez ustedes ya lo conozcan o hayan leído, pero antes de leer la porción que quiero explicarles un poquito por qué a mí me llama la atención este rey. Hasta antes de que Josías se haya sentado en el trono de Israel, habían pasado casi 50 años que no se había sentado en el trono de Israel un rey temeroso de Dios. Su padre, Amón, y su abuelo, Manasés, fueron reyes impíos, implacables, que totalmente abandonaron la casa de Dios, el templo, la adoración a Dios y el estudio de la palabra por irse tras Baal, tras Acera y conducir al pueblo, desviarlo lejos de la dirección y de la voluntad de Dios. Había crecido una generación completa sin haber sido expuesto a la verdad, a la palabra de Dios. Antes, la costumbre de Israel era que abrían los rollos, los libros de la ley en el templo y los leían a toda la congregación. Eso había cesado, ya no se hacía más. Lo que había cambiado estos reyes por esa actitud o por esa actividad era ahora los cultos a Baal, los cultos a Acera. Lo hizo Manasés, un rey terrible, implacable, impío. Y también lo hizo su hijo Amón, ¿sí? Y vino Josías, de 8 años, que llegó al trono, pero a diferencia de su padre y de su abuelo, la escritura dice que él hizo lo recto ante los ojos de Dios y anduvo todo el tiempo en el camino. Ahora vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Desde el capítulo 22 del segundo libro de Reyes,
desde el versículo 3. Dice la escritura: a los 18 años del rey Josías, envió el rey Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a la casa que hacen, a los que hacen la obra de la casa de Jehová, para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que se les tome en cuenta del dinero cuyo manejo se les confiere, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Siacam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id de preguntar a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que he hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron los sacerdotes Hilcías y Asicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que les habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: por cuanto oísteis las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oísteis lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. A mí me llama y me encanta cómo Josías actuó. Como les dije antes, la gente ya no había sido expuesta a la verdad de la palabra. Una generación completa había crecido. Josías probablemente nunca escuchó de la ley. Este libro que encontraron en el templo estaba enterrado, escondido en medio de un templo que había caído en ruinas. Josías lo estaba reconstruyendo, el templo del Señor. Y cuando le presentaron el libro, algunos expertos dicen que fue el libro de Deuteronomio, y él escuchó, dice que esto provocó. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue conmovido o fue perturbado, impactado cuando leyó el libro de Deuteronomio? No sé, probablemente muchos de nosotros quizás o la mayoría no hemos leído todo el libro de Deuteronomio, ¿no? Pero Josías escuchó esta parte de la palabra, esta porción, y mandó a preguntar qué es lo que significa, qué es lo que produce esto. Y la respuesta fue obvia. El Señor había estado enojado y había determinado ya la sentencia contra el pueblo de Israel. Pero al ver a Josías, dice la Escritura, cuando tú te humillaste, cuando tú fuiste conmovido, yo miré eso. La actitud de Josías fue algo agradable al Señor. Cuando él leyó la palabra, cuando él fue conmovido por la palabra de Dios, ¿sí?, fue algo que a Dios le agradó en gran manera. Por esa razón nosotros debemos de entender que la palabra de Dios tiene un valor importante para nosotros y debe producir un impacto profundo en nuestras vidas.
John Piper tiene mucha razón al decir que si nosotros no estamos siendo sacudidos a leer la palabra de Dios, es porque no la estamos leyendo. Y probablemente, como les dije a mis hermanos anteriormente, nosotros quizás solo leemos la Biblia por cumplir. Simplemente porque toca o porque eso hacen los cristianos. No es así, mis hermanos. Nosotros debemos de aprender, y de Josías, de este rey, se dieron un gran ejemplo. Necesitamos valorar y apreciar el regalo que Dios nos ha dado de la palabra de Dios. No debes dejarlo a un lado. Probablemente teníamos una actitud algo egoísta con el Señor durante mucho tiempo, y bueno, no quiero decir que una pandemia es algo bueno, pero yo pienso que ahora tenemos el tiempo necesario y adecuado para leer y dirigirnos a Dios de una manera adecuada. Profundizar en la palabra, ser conmovidos por la palabra de Dios, porque realmente la Escritura es viva y es eficaz. ¿Cuál es la diferencia entre estudiar la palabra de Dios y atesorarla en nuestros corazones? ¿Cuál es la diferencia entre leer la palabra de Dios y meditar en ella de día y de noche? La diferencia está en la manera en la que nosotros vemos y recibimos la palabra de nuestro Dios. Recuerda, es importante la palabra de Dios para su pueblo, y debemos entender que produce un impacto, debe producir un impacto en nuestras vidas. Cada vez que leemos la palabra de Dios, debe producir algo en nuestro ser. Vuelvo a preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que usted fue conmovido al leer la palabra de Dios? Ponte a pensar en esto, mi hermano. ¿Sí? Lo segundo que debemos aprender y tomar en cuenta también para estudiar la palabra de Dios como ella agrada es que el Espíritu Santo es quien nos ayuda a entender las Sagradas Escrituras. Si queremos estudiar la palabra de Dios de una manera que a Dios le agrada, debemos confiar en que el Espíritu Santo es nuestro Maestro y es aquel que nos va a guiar y nos va a enseñar lo que está escrito. Vamos a leer la palabra de Dios. Por favor, abramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 14. Vamos a la Escritura. Acompáñame ahí en tu casa, abre tu Biblia, por favor. Sí, no es porque va a pasar en la pantalla también el texto y ya no necesitas abrirla. Por favor, coge tu Biblia, ábrela, es muy importante. El Evangelio según San Juan, capítulo 14. Y vamos a leer lo que el Señor Jesucristo dice y se refiere acerca de la tercera persona del Espíritu Santo. Capítulo 14 del Evangelio según San Juan, versículos 15 y 17, y después vamos a ir al versículo 26. La palabra de Dios dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y ponga atención, dice: y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo es nuestra guía. Como podrás haberte dado cuenta ya, mi hermano querido, mis hermanos queridos, la Biblia no es un libro común como los demás. No se trata de una narrativa cualquiera. Es la historia de Dios y está llena de una profundidad y aplicación asombrosa para nuestra vida. Por esa razón, no todos los que leen la Biblia entienden lo que está escrito aquí. Hay mucha gente que lee la Biblia, creyentes y no creyentes. Pero para los que no creen, para la gran mayoría quizás, este libro no produce un impacto, no produce ese efecto que obviamente produce en nosotros. La razón es porque no la entienden. Y no la entienden porque este libro, la Escritura afirma que debe de ser entendido espiritualmente. Vamos a la primera carta de Corintios, al capítulo 2,
versículos 10 al 16, y aquí el apóstol Pablo va a explicar y explica la razón por la cual para nosotros la palabra de Dios es viva y eficaz y produce, nos estremece, y para otros simplemente es un libro con palabras bonitas, nada más. Mira lo que dice la primera carta de Corintios, capítulo 2, versículos del 10 al 16. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, la iglesia, tenemos la mente de Cristo. Por esa razón, mis hermanos, por lo que dice el apóstol Pablo y lo dice la palabra de Dios, ¿sí?, es que para la mayoría de gente, para mucha gente, la palabra de Dios no le entiende, no produce ese efecto o esa profundidad en sus vidas. La razón es porque no tienen al Espíritu Santo en sus vidas. Nosotros sí lo tenemos. Y lo tenemos porque el Señor Jesús prometió que enviaría al Consolador. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, justicia y juicio. Pasa a morar en la vida del creyente. Hace de nosotros que su casa, su templo. Somos templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos guía y nos convence de pecado, de justicia y juicio. Nos lleva a ver la verdad de Dios, a las profundidades de nuestro Dios. Es por esa razón que dice Pablo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso entendemos y conocemos lo que dice la palabra de nuestro Dios. Así que lo que tienes que tomar muy en cuenta también para dirigir o estudiar la palabra de Dios de una manera que a Dios le agrada es que tú tienes que encomendarte a la obra del Espíritu Santo en tu vida. Antes de leer la palabra o proceder a un estudio personal, dirígete y pide al Señor, pide al Espíritu Santo que Él te enseñe. Sométete a la autoridad de Él, que Él te lleve al convencimiento de toda la verdad, que puedas atesorar esas enseñanzas en tu corazón y obviamente llevarlos en práctica. El Espíritu Santo es nuestro maestro, es nuestro guía. Recuerda eso, es muy importante. Pide la dirección del Señor, porque Él ha prometido, Jesús ha prometido que no nos dejaría huérfanos. La Escritura es muy clara y nos muestra cómo actúa la tercera persona de la Trinidad en nuestra vida. Ahora, muchos se preguntarán cómo obtengo el Espíritu Santo. La verdad es que el Espíritu Santo actúa en la vida de cada persona cuando vamos a nuestro Señor en arrepentimiento, confesando nuestros pecados y confesando con nuestra boca que Jesús es el Señor. Eso es lo que ocurrió en mi vida y creo que ocurrió en todos ustedes, mis hermanos que son la iglesia. En ese momento el Espíritu Santo pasó a morar en nuestras vidas. No vino en un culto especial por si acaso, ni por algún tipo de imposición o alguna situación como muchos piensan o lo hacen, sino que si el Espíritu Santo a ti no te ha convencido de pecado y de justicia y juicio, tú jamás podrías haber nacido de nuevo. Así es como nosotros hemos tenido el Espíritu Santo, llegó a estar el Espíritu Santo en nuestra vida. Yo quiero que eso entiendas, mi hermano, así que no estés buscando tampoco una especie de culto o avivamiento especial para que poseas el Espíritu Santo. No,
tú ya lo tienes. Y tú tienes que escuchar al Espíritu, ser guiado por el Espíritu. Probablemente muchos de nosotros lo hemos entristecido, lo hemos apagado, como dice la palabra, producto de que hemos dejado que nuestra carne tome el control y el dominio en nuestras acciones y en nuestra mente. Pero debemos de alimentar lo espiritual. Y la palabra de Dios precisamente va a hacer eso. A través de tu sincera disposición a leer la palabra, el Espíritu Santo te acompañará y te guiará y te enseñará y se fortalecerá en tu vida. Tú ya lo tienes. Debes de pedir que el Espíritu Santo sea aquel quien te guíe, porque sólo así tú podrás conocer la verdad de la Escritura y acercarte a Dios y estudiarla de una manera que a Dios le agrada. Recuerda, tú tienes al Espíritu Santo en tu vida. Todo creyente tiene el Espíritu Santo en su vida. Aquel que ha confesado con su boca que Jesús es el Señor y se ha arrepentido de sus pecados. Y el último punto, mis hermanos, que debemos tomar en cuenta y recordar para poder acercarnos y estudiar la palabra de Dios de una manera que a Dios le agrada, es que siempre un estudio bíblico que a Dios le agrada transforma nuestra vida. La carta de Santiago, vamos al texto por favor, la carta de Santiago capítulo 1 versículos 22 al 23 dice lo siguiente: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. El ser solamente oidor de la palabra es un mal que hoy en día afecta a la iglesia. Y es que hay mucha gente, mis hermanos, que tiene comezón de oír. Pero comezón de oír no de la palabra de Dios. Tiene comezón de oír de las fábulas, de los cuentos. Y lastimosamente hay muchos ministros que se prestan para eso. Hablan y enseñan lo que es agradable al oído, lo que es algo que quiere escuchar la persona en sus egoístas sentimientos o emociones o actitudes. Mis hermanos, esto ha provocado que hoy en día la iglesia se haya declinado en su vida espiritual y se haya apagado. Porque no estamos buscando hacer lo que dice la palabra de Dios. A veces lo escuchamos la escritura, escuchamos las prédicas, escuchamos los mensajes, dicen qué hermosa palabra hoy este día. Y solo ahí nos quedamos. Nos convertimos en oidores olvidadizos. Y la escritura dice que aquel que se hace un hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Recuerda lo que pasó con el rey Josías. Cuando él fue confrontado o fue expuesto a la verdad de la palabra, él escuchó acerca de las consecuencias que había por olvidar o dejar a Dios. Y había una maldición terrible que venía sobre el pueblo, y eso fue lo que le conmovió y le llevó a un arrepentimiento. No escuchó: rey, tú serás bendito, prosperarás en todo lo que haces, tendrás largos años. No escuchó eso, no le dijeron eso los escribas ni aquel que le leyó. Le dijo: el pecado está presente en este pueblo y va a morir. Le llevó a cambiar de actitud, le llevó a humillarse a Josías. ¿Sí entienden, mis hermanos? A veces nosotros no queremos escuchar, y porque nos reprenden o porque hablamos fuerte desde el púlpito o hablamos sobre el pecado o cualquier otra cosa, tenemos miedo de que, los ministros tenemos miedo de que la gente se vaya. Y yo quiero decirles, mis hermanos, de que tenemos una responsabilidad grande acerca de predicar la palabra tal y como se nos las enseña. No podemos escuchar ni estar complaciendo a oídos que tienen comezón de oír fábulas y cuentos. Tenemos que decir la palabra de Dios como es, con autoridad, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra, corta, ¿sí? Molesta, transforma, inquieta.
para discernir las intenciones y los pensamientos que existen en nuestro corazón. Cuando yo tapo la verdad de la Escritura, no va a haber vidas transformadas. Y cuando tú también solamente te dedicas a escuchar, pero no llevas esas palabras, esas enseñanzas a obras, también estás haciendo algo terrible en tu vida espiritual. Te estás haciendo un oidor solamente de la palabra. Y eso trae consecuencias graves, porque nos volvemos necios. Y cuando somos necios, pues obviamente no estamos agradando a Dios. Y eso es terrible, ser necios, porque a pesar de saber lo que debemos de hacer, no lo hacemos. Eso es terrible. Y la iglesia hoy en día está haciendo esto. Y la Escritura dice claramente que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso es pecado. La iglesia hoy en día, mis hermanos, no solamente lo hablo por nuestra iglesia, digo en forma general, y bueno, puedes llevarlo de una manera personal. ¿Estamos siendo solamente oidores o se nos está tomando por pecado nuestra actitud con respecto a la palabra? La Escritura transforma nuestra vida. Cuando tú estudias la Biblia y lo haces de una manera que Dios agrada, eso trae como resultado una vida transformada. El resultado de estudiar la verdad de Dios es una vida transformada que nos guía, mis hermanos, por el camino de la madurez. Nos adentramos en la Biblia y a su vez ella se adentra en nuestras vidas y produce en nosotros los cambios que son visibles, como por ejemplo la fe. La Escritura dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mis hermanos, el estudio de la palabra de Dios produce fe en nuestras vidas, una fe fuerte. Alimenta nuestra fe. Leer la palabra de nuestro Dios. La fe no viene como un regalo proporcionado por dádivas. La fe no viene tampoco por, mis hermanos, a ver algún milagro espectacular, como muchas veces lo promocionan en algunos lugares. La fe viene, mis hermanos, y se fortalece por leer la palabra de nuestro Dios. Recuerda el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hablan de un salmo extraordinario acerca de las promesas que Dios tiene de protección para su pueblo. Pero no es simplemente repetirlo o tenerlo como un amuleto. Hay que vivirlo, hay que estudiarlo, hay que hacerlo personal, carga en nuestra vida. La fe es el resultado de una vida transformada, una fe grande, una fe madura, una fe fortalecida. Es el resultado de una vida transformada por la palabra de Dios. ¿Sí? No porque vimos algún milagro espectacular, sino porque creemos y estamos convencidos en que este libro es la palabra de Dios y es viva y eficaz. Otro resultado de una vida transformada es la santidad, una vida aceptable ante los ojos de Dios y ante los hombres. El Salmo 119 del 9 al 11 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos, y en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Una vida transformada con la palabra de Dios produce santidad. Porque al entender y conocer la verdad de Dios, su palabra, vamos a conocer lo que a Dios le gusta y lo que a Él le desagrada. Y cuando sabemos lo que a Dios le desagrada, entonces buscamos y nos esforzamos por no hacer precisamente eso, por no desagradar a Dios. Nos alejamos del pecado y produce santificación en la vida del creyente. Y otro de los resultados de una vida transformada por la palabra de Dios es que nos hace aptos para toda buena obra. Según Timoteo 3:16-17 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que otro resultado de una vida transformada por la Escritura es que estamos listos y dispuestos para servir a Dios, sobre todo para servir a nuestro Dios en la expansión del reino.
predicando la palabra, dando testimonio, evangelizando. Mis hermanos, muchas maneras. No nos deja estar ociosos, ni sentados, aún en medio de estas circunstancias, que estamos encerrados en nuestras casas, no nos deja estar ociosos, no nos deja estar sin hacer nada. Procuramos la manera de ser luz, de ser bendición a las demás personas. Compartimos, estudiamos la palabra y de lo que estudiamos compartimos con los demás. Y esa es la manera, es un resultado de una vida transformada que ha sido hecha por la palabra de Dios, cuando lo hemos realizado de una manera que a Dios le agrada. Entonces, mis hermanos, tomen en cuenta esto. Estudiar la palabra de Dios no es simplemente abrir y decir: hoy me toca leer Santiago capítulo 1, acabo de leer y se acabó. Debe ser algo importante para nosotros. Debes reconocer lo importante que es pasar el tiempo en la palabra de Dios. No simplemente cumplir un horario. La Escritura dice en el Salmo 119: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Más que la miel, dice, es la palabra de Dios para mí. Mi anhelo, mi deseo, mi alimento, mi fortaleza es la palabra de Dios. Debemos reconocer esto. Entonces, mis hermanos, yo les animo a que tú puedas aprovechar el tiempo en tu casa. La Escritura nos dice que debemos de aprovechar los momentos, las oportunidades, porque los días son malos. Y bueno, ahora el Señor, como dije antes, nos ha dado la oportunidad para que tengamos el tiempo necesario para estudiar la palabra de Dios. Quizás antes teníamos pretextos de que estábamos muy ocupados, de que no teníamos tiempo para congregarnos entre semana o lo que sea. Pero ponte a pensar ahora, creo que Dios ya te dio el tiempo y ya no hay excusas. Yo espero que tu corazón esté cambiando, como dijo Pastor Daniel la anterior semana. Tú estés aprovechando el tiempo, tu relación con Dios esté mejorando. Sepas cómo debes de adorar al Señor como a Él le agrada. Sepas cómo debes dirigirte a Dios. Y hoy sepas cómo debes de escuchar a Dios, porque al leer la palabra tú vas a escuchar a Dios. Y así conducir tu vida de una manera que a Dios le agrada. Nosotros somos el pueblo de Dios y nosotros debemos valorar las enseñanzas y la palabra de nuestro Dios y atesorar este libro en nuestro corazón, ¿sí? Para ponerlo por obra. Mi hermano querido, quisiera que me acompañes en una oración. Amado Dios, Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por lo que hoy hemos aprendido, gracias Señor por lo que tú nos has enseñado. Y mi Dios, queremos pedirte perdón si en algún momento hemos menospreciado o hemos subestimado el valor y el poder que tiene tu palabra y la autoridad que tiene ella sobre nuestras vidas. Mi Dios, si hemos tenido actitudes irreverentes ante tu palabra, ante la autoridad que tiene ella sobre nuestras vidas, te pedimos perdón. Mi Dios, te pedimos perdón si no hemos aprovechado el tiempo que ahora tenemos para alimentarnos, para fortalecernos espiritualmente. Perdónanos, Señor, si hemos leído tu palabra y no hemos sido conmovidos por ella porque hemos endurecido nuestro corazón al hacernos solamente oidores, Señor. Perdónanos porque no hemos confiado en la dirección del Espíritu Santo para que Él sea transformando nuestra manera de pensar, convenciéndonos de pecado, de justicia y juicio. Perdónanos, Señor, por ello. Y hoy pedimos, mi Dios, la oportunidad de poder cambiar esa actitud y empezar de nuevo. Empezar de nuevo, Señor, una relación personal e íntima contigo, Señor, a través de tu palabra. Mi Dios, tú hablas a tu pueblo y lo haces con lo que tú has revelado, Señor, ya en este libro. Te adoramos, nos dirigimos a ti, Señor, y tú nos escuchas. Llega el tiempo y el momento de que nosotros te escuchemos a ti, que podamos apreciar, Señor, tus enseñanzas y que eso produzca cambios, Señor, transforme nuestra vida para que sean notables ante los ojos de todos los hombres, Señor, para que sea como testimonio de que tú eres el único Dios verdadero y que en eso tú seas glorificado, Señor, en medio de todos aquellos que aún no te conocen, Padre. Gracias, mi Dios, por este tiempo. Bendice a mis hermanos de la congregación, Señor, que tú les des fortaleza,
que tú les des una actitud diferente y que ellos puedan, Señor, todos nosotros podamos tomar tu palabra, Señor, como un regalo precioso, aprovecharlo, Señor, sacarlo el máximo provecho durante el tiempo que tengamos, Señor, de estar en este mundo, Señor, hasta el momento que podamos verte cara a cara, que podamos apreciar, Señor, tu palabra. Y sabemos que allá también lo haremos, porque los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra nunca, nunca pasará, mi Dios. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos queridos, que el Señor les bendiga, y quisiera encomendar sus vidas en las manos de nuestro poderoso Dios y que reciban la bendición de nuestro Señor que está en su palabra. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y un fuerte abrazo de mi parte a la distancia.